encontramos hoy con el texto de la resurrección, o mejor dicho, el texto en el cual el Señor se presenta a sus discípulos. Pero aquí hay algo particular de resaltar, sobre todo en este hecho de la resurrección. Recordad que durante todos estos días la palabra ya nos ha ido haciendo hincapié de cómo el Señor, luego de la resurrección, se ha ido apareciendo a sus discípulos. Se apareció a las mujeres que iban a embalsamar el cuerpo, se apareció luego a los discípulos, a los que iban camino de Emaús, y luego propio dentro de un lugar, como dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, estando ellos cerrados o en un lugar a puerta cerrada por miedo a los judíos. Hoy el texto nos dice que parece que vienen a contar que el Señor se les ha aparecido y que lo han reconocido al partir el pan. Es decir, estos dos discípulos que iban camino a Emaús vuelven a Jerusalén a contarle a los otros compañeros lo que han vivido con el resucitado, pero parece que no le creen. Y al no creerle, el mismo Señor se hace presente y se muestra frente a ellos. Hay unos signos que rodean esta aparición, signos importantes. Los primeros son aquellos que van en torno a la reacción de los discípulos al encontrarse con Jesús. Dice que estaban aterrados y llenos de miedo. ¿Por qué? Porque creían que estaban viendo un espíritu. ¿Qué sentirían ustedes si se encuentran con un espíritu? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros? Vamos por un momento a trasladarnos o a ponernos en los zapatos de los discípulos. Vemos que una persona ha sido crucificada, vemos que una persona ha muerto, vemos que la han sepultado, ¿sí? Que la han llevado al sepulcro. Vemos todos los signos propios de una persona que ya no está en este mundo y de repente se nos aparece de la nada cuando estamos todos compartiendo juntos en un lugar. ¿Qué sentiríamos nosotros? Entonces la reacción de sus discípulos no es nada extraño a la realidad. Tú y yo no estamos acostumbrados a esas cosas y el día que nos suceda, ese día no sé cómo reaccionaremos, pero lo más lógico y común es que gritemos o salgamos corriendo, porque se nos ha parecido alguien que no entra en nuestra realidad, que no comparte con nosotros nuestra realidad humana, material. Por eso los discípulos se asustan. Oye, a este lo crucificaron, lo mataron, lo enterramos, lo llevamos al sepulcro y ahora está aquí, vivo como cualquiera de nosotros. Esto está extraño. Y Jesús, al ver esa reacción, la palabra de la resurrección es: la paz esté con vosotros. Frente a la duda, frente al miedo, frente a la perturbación por alguna situación, al desconcierto, a la falta de fe, al no saber qué sucede, el Señor siempre nos invita a tener paz. Y usted y yo tenemos que tener paz para poder reconocer al resucitado. Si no, nos vamos a llenar de miedo y a actuar como actuaron los discípulos. Debemos tener, y no solo tener, sentir verdaderamente la paz en nuestros corazones. Tú y yo lo tenemos que hacer. Por eso el signo del resucitado es precisamente que le desea a sus discípulos y nos desea a cada uno de nosotros la paz. Eso por un lado. Por el otro lado, entonces vienen las pruebas que el Señor le da a sus discípulos de que Él verdaderamente está vivo. Lo primero es que dice: miren mis manos y mis pies. ¿Por qué les muestra las manos y los pies? Porque allí están los signos propios de la crucifixión de Cristo. La marca de los clavos. En el lenguaje de señas, las personas que son sordomudas, cuando van a decir la palabra Jesús o Jesucristo, la seña es esta. Esta. ¿Por qué esta y no una corona, por ejemplo, o la cruz, o otro signo propio de Jesús? ¿Por qué los clavos? Porque resulta que estos han sido la señal propia de un hombre que ha muerto, pero luego de un hombre que aún con las señales ha resucitado. Esas son las marcas del resucitado. Y dirán ustedes: si resucitó y se libró y fue liberado de todo aquello que le ataba a la corrupción de este mundo, ¿por qué las marcas de los clavos continúan? Porque es la entrega en el amor, y la marca del amor perdura para siempre.
El amor que Dios nos concede a cada uno de nosotros es un sello indeleble, un sello que no se borra, y ese sello tiene un significado y una marca propia en Cristo. ¿Cuál? Las marcas de sus clavos cuando fue crucificado. Por eso les enseña las marcas. Y unos textos atrás, un domingo atrás, encontrábamos cómo cuando Tomás no creía, que le dijo al Señor: anda, mete tus dedos aquí, ven y date cuenta que soy yo. Jesús se los muestra. Y como todavía no terminaban de creer, y dice, por la alegría, la emoción o lo que sea que estaba pasando por sus cabezas, el Señor les dice: vengan y tóquenme, soy de carne y hueso. Y el signo propio de un ser que existe en la realidad humana es que es palpable, que lo podemos captar con nuestros sentidos. Si usted y yo estamos llenos de miedo y de terror, a veces vemos cosas que no existen en la realidad, pero si tú vas y lo tocas y resulta que lo sientes, ya ahí la cosa está extraña. Ya ahí tiene que ser algo que verdaderamente existe en medio de nosotros. Por eso la segunda prueba que les da el Señor es: vengan y tóquenme. Y nos invita a cada uno de nosotros a que le toquemos. Y les tocamos todos los domingos, cada vez que nos acercamos a la Eucaristía o a su palabra. Y nosotros le tocamos, y Él es capaz también de tocar nuestro corazón. La tercera marca el tercer signo que le da el Señor a los discípulos de que ha resucitado es que les dice: a ver, ¿tienen algo para comer? Y el que les dice a los discípulos: aquí tenemos es un pez asado. Y se lo dan. Y el Señor dice en el Evangelio que comió delante de ellos. ¿Cuál es la única cosa que necesitamos para poder comer o para poder sentir hambre? Que tenemos que estar vivos. Y ese es ya el culmen de esos signos que el Señor le concede a los discípulos. Estoy vivo porque tengo hambre, porque como cualquiera de ustedes, porque necesito también que ustedes puedan comer, que vean que yo estoy aquí, que no soy un fantasma, que no soy una alucinación de ustedes, sino que soy ese mismo Jesús que fue crucificado, pero que ha resucitado. Y durante todos estos días parece que el Señor insiste en hacerle saber a todo el mundo que Él está vivo. Y tú y yo tenemos que creerlo. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento, y dentro de poco empezaremos a escuchar el texto, en el que tendré que ir a la casa del Padre, dice el Señor, y me voy a prepararles un lugar. Donde yo voy, ustedes no pueden ir. Yo voy a prepararles para que cuando ustedes vayan encuentren un lugar. Pero por ahora crean primero que estoy vivo y que estoy aquí en medio de ustedes. Las marcas de los clavos entonces nos demuestran que es el mismo Jesús que fue crucificado y que hoy vive, y vive para concedernos la vida a cada uno de nosotros. Pidámosle a Dios entonces que nos dé la capacidad de poder creer, y ante la duda que nos conceda la paz en nuestros corazones, para que nosotros, sintiendo la paz, podamos verdaderamente con nuestros sentidos palpar la presencia de Dios que está siempre en medio de nosotros. Que así sea.